Abrimos tertulia aquí en nuestros estudios con Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Buenos días. Conectado con nosotros, César Arranz, presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros de España. ¿Qué tal, César? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Y a punto de incorporarse Hermenegildo Altozano, abogado y socio en Pinsent Masons, a quien saludaremos en tan solo un instante. Cada mañana proponemos un menú informativo a nuestros contertulios para interpretar y dar contexto a la actualidad. Y últimamente el que está en todos los días en nuestro menú es Donald Trump y su escena de agitación arancelaria. Hoy venimos avisando que el viernes, visto desde la perspectiva de los mercados, viene muy movido, con las caídas que en el lado asiático están siendo superiores al 3% en algunos mercados, sobre todo en los señalados por los nuevos aranceles que el martes que viene, dice Trump que va a aplicar. Aunque bueno, ya saben cómo es esto. Dice que los aplica, luego que los prorroga, luego que negocia. La forma de expresarse del presidente americano, pues le funciona. No sabemos si le funciona realmente, pero sí agita el escenario. Antonio, ¿cómo está el escenario? Hablando de él. Pues agitado, claro, porque hay mucha incertidumbre. En el sentido en que es muy difícil predecir qué va a ocurrir. Sabemos que la propuesta inicial de Trump no será la última, es decir, si amenaza con un arancel de 25%, seguramente no será lo que ocurra finalmente, pero no sabemos qué ocurrirá a cambio. Entonces lo que genera es mucha incertidumbre también para su propio país, y con una estrategia poco dudosa en cuanto al estilo. Lo hablábamos antes fuera de micrófono. The Economist lo califica directamente como un estilo mafioso en las relaciones internacionales, y me ha gustado la diplomacia imperativa de vuestro invitado antes en la entrevista a Capital. Y luego, sin un resultado, un horizonte claro, porque además el establecimiento de aranceles generalizados, tal como funciona el comercio hoy en día, no tiene sentido, porque dependes de muchos bienes intermedios y mucho comercio intraindustrial mientras estás produciendo. O sea, que un bien no se produce en un solo país. Entonces, esa estrategia te puede perjudicar porque puede encarecer tus propios productos finales. Y ese es el miedo que están reflejando los mercados, efectivamente, repunte de inflación, que cambia un poco el escenario. César, ¿cómo lo ves? Pues yo lo veo bastante negativo, en el sentido de que este acuerdo, si es que de verdad se materializa, si es que de verdad llegamos a conocerlo en toda su extensión, pues yo creo que va a generar unas distorsiones en los mercados muy grandes, muy grandes. Yo creo que, digamos que este acuerdo, en grandes líneas, sin conocer de verdad todavía todos los detalles, pues tendría una cara y una cruz. Desde el punto de vista de la cara, yo creo que los sectores que se verían en esa cara estaría la construcción, las cíclicas, el turismo y los materiales en términos generales, y la cruz sería la defensa, la salud y las telecos. Eso con el nivel de aranceles y con lo que conocemos hoy, pero yo creo que nos queda todavía bastante que conocer. Y uno de los puntos que se ha visto antes en la entrevista Capital y que yo creo que forman parte vital y trascendental de este acuerdo es el tema de las tierras raras. Yo creo que lo de las tierras raras no deja de ser nada más que una excusa para tratar de llegar a un acuerdo donde el uso de las tierras raras es fundamentalmente para los ejércitos y para la industria armamentística. Pero es que Ucrania no tiene más del 3% a nivel mundial y tampoco tiene, digamos, unas reservas que puedan hacer que esto cambie de una manera radical. No se entiende muy bien, donde parece que la contraprestación de este acuerdo sería el uso de las tierras raras en un porcentaje, pero yo no lo veo. Es que no parece que esté compensado y que sea el contrabalanceo a unos acuerdos que todavía pues desconocemos. Lo que pasa, claro, es que el presidente ucraniano está en desventaja. Tiene que aceptar cualquier cosa para que se mantenga la ayuda militar de Estados Unidos. Ya está aquí con nosotros Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal, Hermenegildo? ¿Qué tal, Luismi? ¿Cómo estás? En términos de negociación es que aquí está todo muy desequilibrado, ¿no? Yo discrepo. O sea, yo creo que este acuerdo lleva mucho tiempo larvándose y es la escenificación o sea, el resultado o la externalización de algo que ya lleva tiempo cocinándose. Vamos a ver. Las tierras raras y los recursos naturales, si no se explotan, valen cero. Es decir, hay muchísimos yacimientos que llevan
en las entrañas de la Tierra desde la formación geológica, desde hace millones de años, y si tú no los explotas, el valor que tiene es cero. Es decir, tú no te puedes apuntar en tus libros el valor de un yacimiento. Imagínate que en la provincia de Cáceres hay una mina de oro y no se ha descubierto todavía. Pues Trump se está aplicando el valor de su petróleo de esquisto. Bueno, porque ya lo tiene descubierto y lo tiene ya se ha superado la fase de exploración y empieza a entrar en la fase de explotación. Entonces, igual que las reservas probadas sí te las puedes apuntar, pero las no probadas todavía no te las puedes apuntar, y sobre todo si no tienes perspectiva de explotación. Entonces, en este caso, yo creo que se consiguen varios objetivos. Por una parte, tú tienes una protección de Ucrania de una manera indirecta, consistente en que si hay intereses económicos de Estados Unidos, eso ya es un elemento de disuasión frente a los rusos. Nadie va a afectar los intereses económicos de Estados Unidos, o si afectas los intereses de Ucrania, sabes que vas a estar afectando los intereses económicos de Estados Unidos. Por otra parte, Estados Unidos consigue desplazar a China del control por las tierras raras. China lleva una estrategia de explotación de tierras raras en África y en América Latina. Luego, por otra parte, consigues quitarte el gasto militar o reducir tu gasto militar de la OTAN, porque rápidamente has anunciado y has escenificado que va a haber soldados europeos desplegados en Ucrania, que forman parte de la OTAN y consigues con eso aumentar el presupuesto militar de los países miembros. Y luego, por otra parte, aceptas, por así decir, como parte de esa paz, la cesión territorial de la parte del Donbass y de Crimea hacia Rusia. Con lo cual yo creo que el acuerdo está bastante bien tramado. No es... O sea, es decir, que nadie piense que esto se le ocurrió esta semana, que se lo ha presentado a Zelensky. Zelensky de repente dice, uy, qué bien, voy el viernes para allá. No, mire usted, vamos a ver, esto lleva ya mucho tiempo cocinándose. Y si hacemos un repaso de un magnífico libro que siempre recomiendo, que se llama El Gran Tablero Mundial, de Zbigniew Brzezinski, que fue consejero de Seguridad Nacional con Jimmy Carter, te das cuenta de que es en Eurasia donde se juega el futuro geopolítico. Eurasia. Y luego, sí, lo que es la parte asiática, es decir, lo que es en realidad sí, lo que es la antigua Unión Soviética. Llega hasta los Urales. Y hasta Groenlandia, por ahora. Bueno, lo de Groenlandia, eso es otro, podemos abrir otro capítulo por ahí, pero piensa también que hay otro elemento adicional, que es que de esta manera Rusia se convierte en un estado tapón entre China y Estados Unidos. Es decir, tú estás inclinando a favor de tu interés geoestratégico o geopolítico, el de Estados Unidos digo, la balanza a tu favor, contando con Rusia como un aliado frente a China. No hay que olvidar que Rusia y China han sido adversarios incluso en la época de los regímenes comunistas más duros. De hecho, hubo enfrentamiento bélico, una guerra entre Rusia y China durante la época comunista. Entonces, yo creo que los análisis tienen que tener en cuenta muchos más elementos que la epidermis de lo que se cuenta en los editoriales de los periódicos. Qué interesante perspectiva. Sí, yo solamente un pero, que te ha quedado muy bien el argumento, solo hay un pequeño problema. Ucrania no tiene tierras raras. Entonces, a partir de ahí todo lo demás es un poco complicado. Bueno, tiene hidrocarburos, ¿no? Y tiene litio. El acuerdo es de tierras raras. Entonces, todo lo que has dicho está muy bien, pero si lo han pensado tanto tiempo, pues te podrían dedicar un poco más en encontrarlas. Luego ha aparecido el término minerales estratégicos. Es que eso es distinto. No, bueno, pero es distinto. Tierras raras es una cosa y minerales estratégicos es otra. Efectivamente, donde China tiene controles en tierras raras, pero minerales estratégicos es otra cosa. Y por cierto, donde Ucrania tiene, y no mucho, y luego de lo que tiene, hay que ver qué parte es extraíble en términos de rentabilidad, porque no siempre tener es sinónimo de poder obtener, está en zonas ocupadas por Rusia. Segundo, estamos obviando que lo que se está negociando en realidad no es una cuestión territorial, no es una cuestión de Rusia intercambia territorios por paz y demás. El problema y donde surge todo el asunto ya desde 2014 no es por una cuestión territorial, es por una cuestión de que Rusia no quiere que Ucrania sea un Estado soberano. Punto.
Es decir, todo lo demás es, bueno, historias y demás, por supuesto, pues, podemos entrar en el tema de lo de Crimea y las aspiraciones territoriales de Rusia y la legitimidad o no de esto, vale. Pero lo que está discutiendo y por lo que Rusia empezó a tener tensiones con Ucrania fue cuando Ucrania se acercó no a la OTAN, sino a la Unión Europea. Entonces, lo que quiere Rusia es tener en ese sentido un territorio que efectivamente haga de tapón y que tenga el control sobre el gobierno que tenga en este caso en Ucrania. Y vuelvo a insistir, todo lo cuestión de minerales, que no son tantos, que pueda tener Ucrania, están fundamentalmente en territorio ocupado por Rusia. Con lo cual, la negociación está muy bien, pero con quien tiene que hablar es con Putin, no con Zelensky. Hace unos días, precisamente, salió un artículo donde lo que se veía era el mapa de Ucrania y se identificaban los yacimientos uno a uno, con diferentes colores, de precisamente las tierras raras y también del el resto de potenciales metales. Pero aquí lo que se está hablando exclusivamente, por lo menos así se entiende, de lo que trasciende de estos acuerdos, es exclusivamente de las tierras raras. Y yo vuelvo a repetir que la capacidad y el volumen de tierras raras que tiene Ucrania, yo diría que son bastante reducidas. Por hacer una comparación, el mercado de tierras raras comparado en global, en el mundo, con el petróleo es 180 veces menor, y en Ucrania, desde luego, está dentro de esa misma tendencia. Es decir, vuelvo a repetir, a mí me parece bien que el argumento sea que hay que explotar las tierras raras, que, por cierto, hay que pensar que desde el punto de vista estratégico, lo que sí que tienen es más una, consideración desde el punto de vista militar que desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, esas tierras raras, la verdad es que reportan poco dinero. ¿Es el argumento que se utiliza para llegar al acuerdo? Bienvenido sea. Yo lo que quiero es que esa guerra se pare y cuanto antes, pero de una manera ciertamente equilibrada. Hermenegildo. Sí, dos apuntes para complementar uno. El otro día escuché una interesantísima reflexión de Jeffrey Sachs, donde recordaba cuál había sido el origen del pacto de Gorbachov y Reagan en su momento, cuando se acepta, si la consecuencia de aquel pacto tiene un, por así decir, una continuidad, cuando Rusia, Unión Soviética entonces, acepta la reunificación de Alemania a cambio del compromiso de que no haya una expansión de la OTAN hacia el este. Entonces Rusia dice, oye, pues o la Unión Soviética, yo acepto la reunificación de Alemania, acepto que Alemania vuelva a ser un único país, abandonan las tropas soviéticas la parte oriental de Alemania, Alemania Oriental, o lo que era la República Democrática Alemana, y a cambio de esto no se produce una expansión hacia el este de la OTAN. Promesa que la OTAN incumple, o que Estados Unidos incumple, porque empiezan a integrarse pues Hungría, la República Checa, Eslovaquia, etcétera, etcétera. Hay otra derivada, que es la siguiente, vamos a ver. De todos los activos que hay ahora mismo congelados y de toda la imposibilidad de realizar negocios con Rusia, ¿cuántos pertenecen a Estados Unidos? ¿O dónde hay intereses de Estados Unidos? Es decir, obviamente tú dices, claro que tengo interés en realizar esa alianza estratégica con Ucrania, pero también tengo interés en desbloquear la posibilidad de que haya alianzas estratégicas con Rusia. ¿Quién se sentaba en los consejos de administración de las petroleras rusas? Había empresas americanas que participaban en proyectos conjuntos. Con lo cual, es decir, sigamos con la historia. Al final aquí estamos hablando, y en política exterior no se habla de amigos y de enemigos, se habla de intereses. Y lo que vamos a ver en el horizonte temporal mediano es una vuelta de inversión de Estados Unidos en Rusia. Bueno, en Gazprom se sentaba Gerhard Schröder. Entre otros. Sí, explica también algunos de los acuerdos de Alemania. Exacto, la compra de gas barato que pensaban que... Bueno, pero es que también hay una contradicción. Alemania arrastra desde la época de Willy Brandt aquella Ostpolitik, donde su política consistía en abrirse fundamentalmente hacia el este. No olvidemos que hay una razón histórica, que es quien invade y quien entra en Berlín el 1 de mayo de 1945 son las tropas soviéticas, y quien realmente vence
a Alemania, aunque hubo la resistencia obvia y muy meritoria del Reino Unido, de Churchill en 1940, pero quien entra y quien pone los muertos en la Segunda Guerra Mundial es la Unión Soviética. Yo solamente un matiz, si me permitís, Gorbachev negó esa interpretación del acuerdo. Lo negó. Dijo que no había sido así. Es un cuento, me temo que es un cuento que acaso... Probablemente sea un relato, como estamos en Y segundo, es que además la expansión de la OTAN no es expansión de la OTAN, son países que se quieren adherir a la OTAN. Es decir, no es una cuestión de que la OTAN conquiste territorios. Es un poco diferente a la estrategia. Que toman la decisión los propios países de adherirse. Efectivamente. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy, viernes 28 de febrero, los mercados vienen mostrando una mayor tensión de lo normal. Podríamos decir incluso que el mundo económico está cambiando de colores. Y eso que los resultados empresariales, en la mayor parte de los casos, están siendo especialmente brillantes, incluso máximos históricos en muchos casos. Os cuento cómo vienen las bolsas, los mercados y lo interpretamos. Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz. ¿Todavía no estás generando recompensas con tus criptomonedas? Ahora es posible con nuestro nuevo servicio Bit2Me Earn. Gana con tus criptomonedas de forma rápida y sencilla. Todo ello sin comisiones y sin bloqueos. Podrás retirar tus criptos en cualquier momento. Haz que tus criptos trabajen por ti. Bit2Me Earn. En la era de la IA, todo parece posible. Transformar sectores y cambiar la forma en la que hacemos negocios. Puedes con IA. Puedes con KPMG. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Pues actualizamos la información de cómo vienen los mercados. Por cierto, con lo último sobre la salud del Papa, dice que ha pasado la noche bien, tranquilamente y descansa. Así que se va recuperando, lo cual nos alegra. Quizás no nos alegra tanto que los mercados ofrezcan una perspectiva tan colorada este viernes, cerrando una semana en la que parece haber cambiado bastante la sensibilidad del mercado. La volatilidad, el índice del miedo, ha rebasado los 20 puntos. Para muchos significa que efectivamente se ha perdido buena parte de la confianza, que ha llevado a marcar reiterados máximos históricos en muchas bolsas del mundo, desde las americanas a las europeas. Perdamos la vista que índices como el alemán, el español, están entre los que han marcado máximos. Pues hoy, corrección, rebajas. 1,2% baja el futuro del Eurostoxx. El del IBEX, medio punto porcentual, ha moderado la caída, que en absoluto se ha moderado en el lado asiático. De hecho, la bolsa de Tokio ha cerrado hoy con un recorte, voy a actualizar la información del cierre, del 3%, 2,9%. Y ahora mismo Hong Kong, que todavía está abierto, cae el 3,9%, casi el 4%. Claro, China es uno de los países marcados por el 10% extra de arancel que entraría en vigor el martes que viene. Sin embargo, los resultados empresariales, y tenemos muchos más, los iremos viendo antes de que abran los mercados, siguen ofreciendo un aspecto extraordinario, no en todos, pero en muchos negocios. De esto sabe César Arranz. Parece que las empresas y los mercados hasta hoy han venido mostrando una cara muy diferente a las inquietudes que estamos reflejando en la geoeconomía. César. Bueno, yo creo que podemos definir esto, si es que se puede definir de alguna manera, por la tendencia que vienen, digamos, manteniendo los mercados financieros, ¿no? Claramente se podría definir de una democratización de los mercados. Estoy hablando de mercados de capitales, en este caso concreta y específicamente de la bolsa. Hay que ver que la evolución de las bolsas en términos generales ha sido excelente y tenemos que decir que en el último trimestre la bolsa europea ha batido en un 4% a la bolsa americana, lo cual, bueno, pues algo nos dice, ¿no? Teniendo en cuenta que la historia lo que dice es que en los últimos 35 años la bolsa de Estados Unidos ha batido al resto en 26 ocasiones, es decir, en el 70% de las veces. Pero en los 6 precedentes lo que está pasando es que hay un underperformance del 3%,
lo que esto no había ocurrido nunca. Aquí podemos aplicar el tema de dato mata relato y concretamente también vemos que hay un movimiento dentro de los bloques, digamos, financieros, donde la concentración en las bolsas europeas es muy diferente a la bolsa americana. En Estados Unidos el 60%, el 40% está contenido en menos del Standard & Poor's, teniendo en cuenta que en la bolsa alemana, por ejemplo, el 60% del valor de la bolsa son 10 valores o 10 posiciones. En este caso lo que hay que resaltar es que los 7 magníficos ya no tienen ese papel tan brutalmente protagonista, pero tampoco caen, que eso es lo importante. Bueno, entonces, Nvidia ayer sí que cayó lo suyo, 8,5. Ya, pero bueno, sí, pero los 7 magníficos, a pesar de los pesares, y cosa que no se entiende, que caiga un 8,5 cuando está reportando que todas sus expectativas se han cumplido, y 2, está, planteando un crecimiento en los próximos trimestres todavía mayor. No sé, yo creo que el mercado va un poco en la inteligencia artificial. Sí que hay un conservadurismo que verdaderamente no responde a la realidad de los resultados, ¿no? Pero bueno, eso quiere decir que hay alternativa, que el resto de valores pues para el mercado suponen incrementos importantes, y que las 7 magníficas, que eran el centro de crecimiento y prácticamente durante meses y meses han sido la única alternativa, pues ya no lo son. Siguen ahí, no han caído brutalmente, y cuando digo brutalmente son caídas de 20, 30, 40%, teniendo en cuenta que lo más importante no es que caigan un 8, es que sus resultados apoyan precisamente la evolución que están teniendo. Claro. También hay otra parte que es, por ejemplo, Berkshire Hathaway, que en este caso el señor Buffett, que de esto sabe un poquito, pues de repente se ha puesto con una participación en liquidez que supera el 27,5% de sus activos, lo cual pues también debería ser un aviso. Pero yo creo que los mercados en términos generales nos están sorprendiendo respecto a su democratización y a su reacción respecto a el entorno geoestratégico, que parece no afectarles de manera clara. Interesante, Antonio. Bueno, sí, bastante interesante lo comentado. Yo creo lo único que sí que hay una tendencia, una lógica imperante siempre en los mercados financieros, y es sobre su sobrereacción. Es decir, que ahora, a pesar de los buenos resultados, tienden a reaccionar más, supongo que por un contexto de incertidumbre, por un contexto de no sabemos lo que va a venir, muy bien los resultados, pero yo no tengo claro cuál es el escenario sobre el cual vamos a jugar a partir de ahora, por lo tanto, no tengo claro que vayas a poder repetirlos. Igual que sucedía cuando salían muy buenos resultados en un contexto más predecible o aparentemente predecible, pues que a veces incluso se sobrereaccionaba con grandes subidas pensando en que el milagro de la inteligencia artificial o el milagro en su momento de otras tantos, como fue la burbuja.com y otras tantas que hemos visto, ¿no? Con unas subidas enormes. Entonces yo en este caso sería cauto, vamos a ver un poco, a esperar no tanto la reacción del mercado, sino qué ocurre en el terreno donde los mercados se mueven, que realmente es donde está todo revuelto, por lo que hablábamos al principio, ¿no? Toda la agitación que supone la nueva política internacional de Estados Unidos y el movimiento de tablero que ello supone. Hermenegildo. Yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Una, las tendencias y los soportes, que son importantes, porque aquí no podemos hablar de análisis cada día, porque dices, ya, que suba un día la bolsa un 3%, que el día siguiente bajo un 3%, o que Nvidia baje un 8,5%, sabiendo que dentro de 3 días puede recuperar y ponerse en un crecimiento del 12%, lo estamos viendo. Yo creo que lo importante es ver los soportes y las tendencias. Y lo que sí estamos viendo es que ahora mismo el IBEX está por encima de 13.000, sí, y hace un año estaba en 9.000. Entonces, quiero decir que si tomamos tramos, cualquier experto te dice, cuando te asesoran, ¿no? Dice que tú tienes que ver tus inversiones en bolsa en horizontes temporales de 20 años. Te dices, oiga, yo voy a ganar dinero el año que viene no lo sé, pero de aquí a 20 años le aseguro que usted va a ganar dinero. Entonces, yo creo que estamos en correcciones
justamente que se deben a esta etapa de incertidumbre o simplemente a medición de expectativas, pero yo creo que los fundamentales son muy sólidos y eso lo prueban los resultados empresariales. Hay que tener en cuenta también desde la perspectiva de inversión que tú no solo tienes que mirar la cotización de una acción en un momento determinado, sino también el dividendo. Y es la combinación de los dos lo que te da la rentabilidad. Sí, porque aquí en España se descuenta. Claro, si yo estoy repartiendo un dividendo del 6% y dices, bueno, es que solo he crecido un 2%, no, mire usted tiene una rentabilidad del 8%. Entonces, y los análisis yo creo que hay que tener mucho cuidado y no dejarse llevar por la tiranía ni del quarterly report que dicen los americanos, ni de la apertura del mercado cada mañana. Y ahí hay muchos trucos que las empresas realizan, de lo que sabe mucho también César, ¿no? Programas de recompra de acciones, mantener el dividendo aunque estés perdiendo el dinero. Aquí está el caso de Telefónica, ¿no? De esta misma semana, ¿no, César? Yo creo que lo que tiene que tener en cuenta la gente, y si vale, yo creo que esta es la reflexión, es que tomar decisiones de inversión en base a eventos políticos o geopolíticos, la verdad es que no sale bien. Yo creo que la bolsa de Estados Unidos está teniendo una rentabilidad justo desde que Trump ha entrado bastante peor que la europea, que la china o que la mexicana. Desde que tomó posesión, la bolsa americana está en negativo y ha sido peor ha sido peor que los países del G7. Entonces, y sin embargo China ha tenido un comportamiento más, digamos, ligero y en un crecimiento, digamos, pequeño, pero mejor que Estados Unidos. Antes de despedirnos, querido César, discúlpame, pues ya se nos acaba el tiempo. Voy a contaros que hoy, 28 de febrero, se alinean 7 planetas en el universo. No sé si creéis en el influjo de la astronomía, pero hoy está ocurriendo. Hay un gran desfile de planetas, una alineación de planetas, y se pueden ver desde distintas partes del mundo. Así que si os gusta la astronomía y queréis verlos, esto es muy difícil de observar. Pues un 28 de febrero como hoy sucede. La gran tertulia de la economía. Con esta invitación acabamos. Y con el agradecimiento a Hermenegildo Altozano, Antonio Sanabria y a César Arranz. Gracias a los tres por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias y buen fin de semana.